Amigos, bienvenidos. Nosotros siempre pensando en entregarles la mejor y la más completa información detallada a esta hora. Vamos a saludar a nuestros compañeros. Andrea, Carolina, Lautaro, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Meche, Caro, Lautaro, amigos que como siempre nos sintonizan a esta hora de la mañana. Así es, nosotros recargados, un poco de frío, pero con mucha información, mucha energía. El día de hoy estaremos contándoles sobre que ya se propuso una fecha para la formulación de cargos desde la Fiscalía en el caso Sinohydro, que involucra al expresidente Lenín Moreno. Ya le contamos de qué se trata más adelante. Así es, tenemos muchísima información el día de hoy. Buenos días, compañeros, y también a todos nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Tenemos también detalles porque hoy a las 9 de la mañana arranca el juicio político en contra del ex ministro del Interior, Patricio Carrillo. Vamos a contarles de aquí cuáles son los causales y también otros procedimientos de interpelación que se están siguiendo en la Asamblea Nacional. Y atención, porque sobre el tema Cotopaxi tendremos en nuestro espacio de entrevistas a Cristian Torres, él es secretario de Gestión de Riesgos, para hablar sobre los planes sobre la posible y eminente erupción del volcán Cotopaxi y otros temas de índole nacional. Posible erupción del... Posible. Así no hay que alarmarse. Pero ojo, me voy a anticipar a lo que viene después. Cada vez los niveles internos suben más, así que atención. Bueno, y además está dentro de las estadísticas del tiempo de la última erupción, así que es importante esta entrevista. Les hacemos la cordial invitación para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y por supuesto a través de nuestras redes sociales. Como siempre, bienvenidos y aquí iniciamos. Fiscalía formulará cargos en contra del expresidente Lenín Moreno, su esposa y una de sus hijas, además de otras 34 personas acusadas de cohecho en la construcción de la obra Coca-Codo Sinclair en el primer gobierno de Rafael Correa. 10 días para que el Pleno de la Asamblea conozca el informe final de la Comisión Especial que investiga el denominado caso Encuentro. 4.000 millones de dólares de inversión al sistema educativo anunció el gobierno para este 2023. En lo más destacado del mundo, 20 ecuatorianos fueron deportados por la patrulla fronteriza en Arizona, Estados Unidos, luego de cruzar de manera irregular. Son exactamente las 7 de la mañana con 3 minutos. Damos inicio a esta mesa de trabajo con el tema de la Fiscalía General del Estado, que formulará cargos en contra del expresidente Lenín Moreno y 36 personas más por el delito de cohecho relacionado con el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. El prejuicio en presuntos sobornos alcanzaría los 76 millones de dólares, esto según la fiscal Diana Salazar. A 4 años de iniciar la investigación previa en el entonces caso INA Papers, la Fiscalía formulará cargos en contra del expresidente Lenín Moreno y 36 personas más. Este miércoles, la titular del Ministerio Público, Diana Salazar, solicitó formalmente la fecha para la audiencia a la Corte Nacional de Justicia. Una investigación que da cuenta de una estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, con un alcance interestatal y transnacional, y que habría desarrollado sus acciones ilícitas entre 2009 y 2018. Salazar aclaró que ahora se denominará caso Sinohydro. Dentro de las personas a las que se les formulará cargos están la esposa del exmandatario, su hija, sus 2 hermanos y 2 cuñados, así como exgerentes de Coca-Codo Sinclair, 2 representantes de la empresa china Sinohydro en el país y exfuncionarios públicos. El monto del presunto cohecho sería de unos 76 millones de dólares que corresponderían a aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra, que inicialmente fue de casi 1.979 millones de dólares, aunque en la práctica su costo rebasó los 2.245 millones. Pero cómo supuestamente operó esta red, nos lo explica la fiscal. Decenas de millones de dólares en coimas habrían sido entregadas por Sinohydro y canalizadas a través de terceras personas utilizando una falsa imagen de servicios de consultoría y representación y canceladas
por medio de dádivas, cheques y transferencias. En su tiempo, el exmandatario desvirtuó las acusaciones que se efectuaron en ese proceso. No he intervenido en temas de contratación pública. He sido respetuoso de las competencias de cada funcionario. Además, a través de su cuenta de Twitter, en un comunicado, el ex jefe de Estado señaló: sorprende que si se investigan irregularidades en Sinohidro, no se formulen cargos contra quienes sí tuvieron responsabilidad y competencias en las diferentes etapas del proceso contractual. Finalmente, la fiscal dio a conocer las acciones efectuadas durante la indagación previa. Entre ellas están 89 impulsos fiscales, 80 versiones, 465 requerimientos de información, así como asistencias penales. Olga Velasco, Noticias 7. Con el efecto inmediato de consecuencia. En estas declaraciones que realizó la fiscal Diana Salazar, aseguró que se persigue esta supuesta estructura de corrupción que habría operado desde el 2009 hasta el 2018, y hay que recordar que en 2019 se abrió esta investigación que en un momento se denominó INA Papers. Sin embargo, la fiscal ha dicho que de ahora en adelante se llamará caso Sinohidro, y es ahí donde están 36 personas procesadas, entre ellos el expresidente Lenín Moreno y su esposa. Así es, esto también fue investigado por la Asamblea Nacional, que elaboró un informe, específicamente la Comisión de Fiscalización encabezada por el asambleísta independiente Fernando Villavicencio. Ellos entregaron un informe en su momento también al Servicio de Rentas Internas, Fiscalía, a la Unidad de Análisis Financiero y a la Contraloría sobre este caso. Pero en su momento la principal irregularidad que identificó esta comisión legislativa fue la supuesta transferencia de más de 18 millones de dólares por la empresa Sinohidro hacia la constructora Coca-Cola Sinclair y a las firmas también Recorra y otras de las que están involucradas y que están relacionadas con Conto Patiño, una de las personas que está siendo indagado y procesado y también cercano al ex presidente Lenín Moreno, que de hecho hay que resaltar, la investigación se hace no durante su periodo como presidente, sino se cree que las irregularidades se cometieron cuando él fue vicepresidente de la República. Bueno, pero también ha dicho que estas irregularidades se dieron efectivamente cuando él era vicepresidente de la República y que su único proyecto que estaba al frente era Manuela Cañizares, pero además se han recibido documentos desde Panamá, Belice, Suiza, China, Estados Unidos y España como parte de la cooperación internacional para este caso. A ver, ¿por qué involucran a Lenín Moreno? Ustedes recordarán este caso del INA Papers, que era porque supuestamente el expresidente tenía una cuenta en un paraíso fiscal, INA Investment, donde habrían recibido estas coimas que mencionan mis compañeras, y dicen que esta cuenta era de él porque sus 3 hijas terminan con INA, Irina y las otras 2 que se me va ahorita el nombre. Entonces por eso lo vinculan y dicen que era una cuenta de él. Lo cierto es que Lenín Moreno, y para contarles como contexto, cuando él terminó la presidencia del Ecuador, él se fue. Él no reside en el país desde el 2021 que se fue, primero a Estados Unidos para dictar clases y ahora se encuentra en Paraguay, donde forma parte de la ONU en temas de discapacidades y ayuda también al gobierno del presidente Mario Abdo, también en temas de inclusión. Lo que es interesante conocer es que en el caso hipotético de que la Fiscalía formule cargos por cohecho, sí podrían entonces, si piden una prisión preventiva, Moreno podría ser detenido y traído de regreso al Ecuador porque hay un convenio con Paraguay. En el caso que dicten la prisión preventiva, eso lo conoceremos cuando se formulen los cargos. En su momento, cuando se abrió esta investigación, hay que decirlo, el presidente habló, en su momento el entonces presidente habló y mencionó sobre la empresa INA, y lo que él dijo fue que su hermano la constituyó para que se reciban pagos a través de esta empresa y que estos pagos de a poco sean traídos al Ecuador. Ese dinero es lo que decía. Pero también algo que dijo Mechi, que es muy importante resaltar acerca de la cooperación internacional. El único país que no entregó información a Ecuador cuando la Fiscalía lo solicitó sobre este caso fue China. Y ayer la fiscal decía que se solicitaron más de 30 veces diligencias e impulsos y China nunca respondió sobre esto. Y ese hermano que tú mencionas también es parte de los 37 a los que les formularían cargos. Así es. La hija sí estaba acá en el país, ¿no? Se presume que ya no estaría también. Se está formulando cargos por el delito de cohecho que podría tener una prisión de 3 a 5 años. Es lo que podría tener no solo Lenín Moreno, sino las 36 personas procesadas, respecto de cómo la Fiscalía vaya pues también a formular cargo en su contra. Bueno, vamos a avanzar, 7 de la mañana con 10 minutos y tras este feriado la Asamblea Nacional tiene ya prevista una agenda de procesos de fiscalización, entre ellos 2 mociones de censura a ministros y exministros, así como el informe del caso Encuentro.
3 ministros y exministros del actual gobierno están bajo la mira de la Asamblea. Jimena Garzón, exministra de Salud, fue censurada el pasado 14 de febrero, mientras que Patricio Carrillo, extitular del Ministerio del Interior, se apresta a ser enjuiciado políticamente este jueves. Y el proceso de censura contra el ministro de Obras Públicas, Darío Herrera, inició este miércoles. Los juicios políticos llegan en orden, digamos, es en orden de prelación. Todo esto, dicen, es porque la Asamblea trata de cumplir con el rol de fiscalización. Constitucionalmente es nuestra competencia dada por el pueblo ecuatoriano. Y descartan seguir un tipo de agenda propia, aunque eso se refleja poco en el trabajo parlamentario, cuestionado incluso internamente. Por ejemplo, los hechos respecto al llamado caso de Encuentro, que deben ser investigados dentro de una comisión conformada específicamente para esa tarea, están siendo tratados en otras comisiones como la de seguridad, algo que va en contra de lo aprobado en el Pleno. Hemos aprovechado el espacio para lo cual lo hemos hecho. ¿Está fuera de lugar? No, yo no pienso que sea así, puesto que aprovechando la comparecencia del ministro. Porque además nuestra ley es clara en que las comisiones tienen responsabilidades específicas. La misma comisión ha sido señalada por el manejo de las sesiones de comparecencia. Cuando usted viene a una comisión como la que acudí yo, en donde usted recibe 2 horas de irrespeto, de faltas a la institucionalidad, inclusive de agresiones hasta personales. Todo esto en medio de una creciente ola de rechazo del trabajo legislativo. Según cifras de Sedatos del mes de diciembre, el 86% de la población califica la gestión de la Asamblea como mala y muy mala. Carolina Basante, Noticias 7. Como le habíamos dicho al inicio, pues hoy a las 9 de la mañana está ya convocado el Pleno de la Asamblea para dar inicio al proceso de juicio político en contra del exministro Patricio Carrillo. Lo que puede ocurrir aquí es que, de haber los votos necesarios, se proponga la censura del exfuncionario. ¿Cuáles son las causales? Pues lo que se ha mencionado es que está relacionado con los presuntos hechos violentos y el exceso policial cometido durante el paro de junio de 2022. Y también existe otro proceso que se está haciendo de interpelación por la gestión que se realizó durante el proceso de investigación del asesinato, del posible femicidio de María Belén Bernal. Estas son las dos causales. Respecto a Darío Herrera, hay que decirlo, todavía no se calificó su juicio político y se postergará hasta después de que se clausure este proceso que se está realizando hoy en la Asamblea. Para que quede claro entonces, en el caso de Patricio Carrillo, como ya no es ministro, en él cabería lo que es la censura, es decir, durante 2 años no podría entonces ser parte de la función pública, y en el caso de Darío Herrera, en cambio, si se lleva a cabo este juicio político, a él sí lo pueden destituir y también censurar, porque Herrera todavía es ministro en funciones. Bueno, y el día de hoy también se aspira que la Comisión Ocasional presente el caso del encuentro legislativo para el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. También hoy es la fecha. Hay que ver lo que dicen. Ellos han pedido 10 días de prórroga a la comisión específicamente para pues formular este informe. Lo que sí han dicho es que tienen ya el 80% elaborado, sí. Es bastante extenso, pues ellos han dicho que el viernes se reunirán, han suspendido las sesiones que tenían para esta semana, esperan más comparecencias, pero el viernes han dicho que se reunirán. Lo que sí se sabe es esta semana. Solo para complementar este tema de los juicios políticos, quedan entonces en stand-by hasta que no se complete el de Patricio Carrillo, el de ahora. Quedaría entonces Darío Herrera en stand-by, que aún no ha sido calificado. Además de él, quedaría también el de Diego Ordóñez, del secretario de Seguridad, y me falta uno, sí, me parece Paola Flores, el de la Paola ministra Flores, de Derechos Humanos. Que están relacionados con el caso Bernal. Sí. Es por eso que abren estos procesos de juicio político en la Asamblea Nacional, que son muy aparte de los temas de la Fiscalía, de los temas penales. Esto es un proceso de control de fiscalización que hace el legislativo y que, bueno, si tienen los votos necesarios, podrían destituir o censurar a los funcionarios que hemos mencionado eso respecto a este tema. Pero no quería acabar porque ayer, Carolina, tú tuviste contacto sobre este frente parlamentario y este informe del caso Encuentro, y en el que mencionaban que no hay mayores cosas también, ¿no? Bueno, sí, hay que decirlo. Paralelamente a la comisión que se ha denominado caso Encuentro, se está haciendo también una investigación del Frente Parlamentario Anticorrupción. Ellos han dicho que tienen también un informe en el que, pues, con base en el informe policial que fue filtrado por un medio digital, ellos han identificado que no existe un tipo de relación entre el presidente de la República y la mafia albanesa directamente, pero eso, como les decimos, es por parte del Frente Parlamentario. La comisión ha dicho que tiene una
unas conclusiones similares, pero que pues ellos están determinando qué tipo de responsabilidades políticas podrían identificarse y que más adelante se entregará este informe. Y bueno, el día de hoy, a partir de las 14 horas, compañeros, amigos televidentes, hoy, 14 horas del jueves, se reinstalará en la ciudad de Quito la audiencia preparatoria de juicio en contra del ex policía Germán Cáceres y también del teniente Alfonso Camacho, procesados por el femicidio de la abogada María Belén Bernal. En la diligencia, que se realizará de forma telemática, se espera que el juez llame a juicio a los dos implicados, Cáceres por supuestamente cometer el asesinato de su esposa y Camacho por omisión al no intervenir. Así es, esta audiencia se llevará a cabo, esta audiencia se llevará a cabo en Carcelén. Ya se tiene prevista entonces la hora, 2 horas con 30 minutos. Estaremos pendientes de lo que ocurra. Ahí pues ha dicho los abogados de la familia de Bernal es que esperan que por parte del juez de la unidad de violencias es un llamado a juicio que es lo correspondiente para las dos personas procesadas, es decir, que se haga un llamado a juicio para Germán Cáceres y también para Alfonso Camacho, que son los dos procesados. Recordemos que Jocelyn Sánchez no está incluida, ella fue sobreseída, me parece, sí, ¿verdad? Ella se le otorgaron medidas cautelares ya. Y ya no la acusaron, en ese momento ya está. Claro, y lo que se espera acá también que el juicio sea, que no sea por femicidio, sino. Ese es el tema. Ese es el punto, ¿no? Eso es lo que se va a pedir. Eso es lo que está pidiendo la defensa. No sea por femicidio. Esa diferencia ya la habíamos explicado también en anteriores emisiones, pero señaló tal. El femicidio es cuando victiman, en este caso matan a una mujer por su condición de ser mujer, porque hay atrás una serie de violencia familiar directamente hacia la mujer. En cambio, lo que pide la defensa de Cáceres es que esto sea homicidio porque el ex policía la habría matado porque estaba pasado de tragos y había discutido fuertemente con su esposa y por eso la habría estrangulado. Pero lo que dice la familia Bernal en este caso y los abogados es que para nada, esto es, según ellos, femicidio porque la violencia de Cáceres a Bernal venía de meses y de años atrás. Claro, ahora hay antecedentes al respecto. Y lo que también es, la pena de cárcel es muy distinta. En femicidio puede llegar hasta 26 años de cárcel, mientras que en homicidio es hasta 13 años de prisión la pena máxima. Entonces hay una gran diferencia que podría beneficiar a Cáceres, es por eso que su defensa está buscando que sea procesado por ese delito y no por femicidio. Veamos cuál es el pronunciamiento de la justicia el día hoy en la tarde, 14 horas 30, pues estaremos pendientes y a las 19 horas usted tendrá la información. Todo el país estará pendiente, ¿no? Claro que sí, porque bueno, esto es un juicio que lleva un proceso penal que lleva ya mucho tiempo y que, ojo, este no es el juicio como tal, es la audiencia. Claro, es para formular los cargos. El juicio sería si va por femicidio o por homicidio. Correcto, para cada uno de los procesados. Bueno, y acá en la capital estamos en un proceso de transición. El alcalde saliente de Quito, Santiago Guarderas, ya se reunió con el alcalde electo Pavel Muñoz para detallar la transición en el municipio de la capital de los ecuatorianos. Según las autoridades, esto podría tomar 80 días, es decir, hasta el próximo 12 de mayo, mientras que la posesión de Pavel Muñoz será el 15. Veamos. Este miércoles 22 de febrero se reunieron el actual alcalde de Quito, Santiago Guarderas, con el alcalde electo Pavel Muñoz, donde detallaron que la transición en la administración de la ciudad se dará concentrado en 5 ejes fundamentales. Es permitir que lo que se viene ejecutando de manera planificada se termine de esa misma forma, de manera planificada, y la otra, que en algún caso detectemos hechos, temas, contratos, decisiones que podrían esperar a la nueva administración, que así se lo haga. Entre los temas de interés están el metro de Quito, la revisión técnica vehicular y la compra de 42 unidades de trolebús. Ese cronograma implica una serie de etapas progresivas que lo vamos a hacer, se van ajustando en función de también el empalme en que se da entre la constructora y la operadora, y vamos a llegar al mes de mayo, tal como está en el contrato, a la operación plena comercial. Además, Muñoz anunció que se solicitó a los concejales realizar una ordenanza para evitar que los mismos sean parte de los directorios de las empresas municipales. Y eso se podría hacer bajo una transición también. Los concejales que en este momento están en funciones, que evidentemente lleven su participación en los directorios de las empresas hasta el 14 de mayo, pero ojalá a nivel de ordenanza podamos permitir que ya del 15 de mayo en adelante sea la administración la que haga por concepto la definición de quienes representan en esos cuerpos colegiados.
El alcalde Guarderas aseguró que toda la información y documentación será entregada en su totalidad. De tal modo que esté plenamente enterado de la situación actual, de los proyectos que hemos planificado y que vamos a llevar adelante. Manuela Bedón, Noticias 7. Muy bien, entonces esta transición oficialmente se podría decir ya inició, entonces se fijarán estos 5 ejes. Una de las cosas que a mí me llama la atención es lo que ha dicho Pavel Muñoz, que se reunirá con los concejales que están actualmente en el pleno del municipio y pues les pedirá que emitan ordenanzas para que los concejales no integren los directorios de las empresas públicas. ¿Por qué digo? Me ha parecido curioso porque actualmente, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, el directorio de la empresa de agua potable lo integran concejales y ellos tienen también una decisión dentro de esos directorios para colocar al gerente, para colocar autoridades. Entonces, incluso en la del Metro de Quito también hay un directorio conformado por concejales. Eso es lo que se querrá entonces que se diluya con una ordenanza en esta administración para que cuando Pavel pues ingrese al municipio de Quito no se tenga que elegir este tipo de autoridades para los directorios de las empresas públicas. Y es interesante esta iniciativa que ha planteado el nuevo alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, sobre todo por estos temas de corrupción que también se ha vinculado a este tipo de mecanismos en los que están establecidos hoy la administración dentro del municipio. Pero entonces está claro, empieza el 22 de marzo al 12 de mayo este trabajo de las 2 delegaciones que pondrán cada uno de el alcalde saliente y el alcalde entrante de Quito para que trabajen en los 5 ejes temáticos que se han propuesto sobre la transición. Esto todo antes del 14 de mayo, que será el día en el que Pavel Muñoz pues asuma ya el municipio de Quito. Y es que esta transición es como, por ejemplo, si yo le voy a comprar una casa a Carolina, pues ella me tiene que dar todos los papeles para saber que no hay deudas, que todo está bien construido, y entonces yo puedo ya asumir en ese caso y entrar a esa nueva casita. Sería el mismo ejemplo, en este caso, en municipalidades y prefecturas. Esto pasa en todo el país. En Guayaquil también, por ejemplo, Cinta Viteri ya conformó una comisión de transición con Aquiles Álvarez, y en la prefectura del Guayas, que se habló mucho de que no había tal transición, pues sí, ya fue designado Gutenberg Vera, ex abogado de Rafael Correa, ustedes lo recordarán, quien es el encargado de esta transición en la prefectura del Guayas. Esto, insisto, pasa en todos los cantones, las ciudades y las provincias donde hay este cambio de autoridades. Por ejemplo, en Pichincha no puede haber porque Paola Pavón continúa en funciones, no es necesario, evidentemente. Para esto también se han conformado comisiones. Lo que tú decías, en Guayaquil ya se conformó, me parece que la semana pasada, incluso creo que el 9 de febrero, no mucho después. Fue una de las primeras que se conformó, no mucho la de la alcaldía de Guayaquil. De las elecciones. Lo que pasa es que hay mucho que cambiar y es una transición muy fuerte porque han sido 30 años al frente del Partido Social Cristiano, entonces hay mucho que revisar y para dejar listo para este cambio de administración. Para el 24 de mayo exactamente, donde ya tomarán posesión. El 14 de mayo. 14 de mayo, exactamente. Y bueno, y también interesante estos 3 puntos prioritarios en el trabajo dentro de estos 5 ejes que están relacionados con la movilidad. El Metro de Quito, también la revisión técnica vehicular, que muchos ciudadanos que se han quejado que es casi pues una misión imposible, y también la compra de estas unidades de trolebús, que sería el abastecimiento para el metro cuando entre en funcionamiento en primera fase en el mes de marzo y ya comercialmente en el mes de mayo. Hay mucho por trabajar en este tema. Yo creo que eso es un tema que se ha dejado muy de lado. La integración que va a tener el Metro de Quito, es decir, si usted toma el Metro de Quito, ¿cómo se va a ir, digamos, al oriente o al occidente? Evidentemente tienen que estar interconectados, el sistema de transporte integrado, eso no se ha hecho hasta el momento y es por eso que evidentemente esta transición, yo creo, sobre todo en el Metro de Quito, tomará un poco más de tiempo hasta que realmente tengamos ya todo el sistema pues compactado, consolidado para que uno lo pueda usar. Y es que eso ya lo había adelantado, recuerden ustedes, cuando estuvo aquí el alcalde Pavel Muñoz lo había dicho, primero se esperará también que se incluya un nuevo sistema de cobro a través de tarjetas, que eso permitirá tener pues un registro más claro de qué paradas existe más afluencia de personas, en qué horarios, y esto también pues para
para poder diseñar todo este sistema de transporte que gire alrededor del Metro de Quito, que como fue construido, como fue diseñado, tiene que ser la columna vertebral de la viabilidad pública en Quito, y pues tomará esto tiempo, evidentemente. No será antes de este periodo de transición, tomará quizá hasta algunos años, podríamos decirlo. El proyecto más importante no solamente de la capital, sino de los ecuatorianos, por la envergadura y también por la inversión. Las operaciones del sistema de oleoducto transecuatoriano, SOTE, fueron suspendidas por el derrumbe que se presentó sobre el puente en el río Márquer, esto en la provincia de Napo. Vamos a ver. Hace 3 años que hay un proceso erosivo en el río Coca que pone en peligro a la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La mañana del miércoles hubo un nuevo incidente. Un puente sobre el río Márquer en las inmediaciones de las instalaciones de Petroecuador en el sector del Chaco colapsó. Fue el puente, aquí se cayó el puente. La erosión hizo que la estructura cediera y finalmente cayera, no solo inhabilitando el paso, sino obligando a que se suspendan las operaciones del bombeo del SOTE, como se conoce al oleoducto transecuatoriano, así como del poliducto Susufindi y del oleoducto del crudo pesado. La decisión se tomó, según explica Petroecuador, para evitar afectaciones ambientales en la zona. En corto plazo esperan ejecutar acciones tras una evaluación física del puente. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas también participa en el análisis técnico que se prevé dure hasta el viernes. Mientras tanto, una situación como esta podría demorar en el proceso de exportación de petróleo, en el cierre de pozos y para la población perjudicar la movilización por la provincia del Napo. Y es que expertos mencionan que la zona del reventador necesita acciones contundentes contra la erosión y sus consecuencias. Lautaro Andrade, Noticias 7. Les cuento que yo estuve en esa zona justamente con el chino que está aquí en la cámara 2, que es la que se está moviendo. Fuimos a recorrer esta zona del Chaco, del Reventador, el río Coca, que está erosionándose desde hace ya 3 años, como lo dijimos en el reportaje, producto de una serie de afectaciones ambientales, y lo peligroso es tanto para el oleoducto que está allí, todas las operaciones de Petroecuador, pero también para la población. Por tiempo no lo alcancé a poner en el reportaje, pero se los cuento en este momento. Hay localidades, hay pequeños pueblitos que están al filo de la cornisa, que podrían derrumbarse por completo a causa de esta erosión, que como vemos en imágenes, y nos podemos poner otra vez, por favor, ese puente que se cae. Ahí está, sí. No solo que al lado está pasando el oleoducto, el tubo con el petróleo, sino que es un puente de comunicación, de transporte, tanto de víveres como evidentemente de las labores de petróleo, hidrocarburíferas, y es muy peligroso porque afecta a la gente que vive en Napo y que para cruzar de Quito a Sucumbíos tienen que darse también una mega vuelta por culpa de estas situaciones que suceden. Hay que recalcar entonces lo que tú también ya ponías en la nota. Petroecuador suspendió las operaciones del sistema de oleoducto transecuatoriano, esto denominado SOTE, y esto podría causar, dependiendo de cuánto tiempo se demore en abrir nuevamente esta llave principal, digámoslo así, depende del tiempo que podría pasar, podría tener afectaciones para el Ecuador en exportaciones, incluso en cierre de pozos, así que evidentemente las autoridades esperan que este problema se solucione pronto para que no tengamos esas afectaciones millonarias. Ahora, lo que hay que decir también es que Petroecuador ha informado que ellos tienen una reserva de 1.8 millones de barriles, por lo cual, a pesar de que está suspendida ahorita las actividades, no están suspendidas las exportaciones de petróleo, pero sí han solicitado pues que se declare emergencia, porque de extenderse esta situación, pues pasaría lo que estaba diciendo Andrea. No podría quedarse en mora y país y podría recaer en multas internacionales. En cambio, si existe la declaratoria de emergencia, pues se evitaría que existan este tipo de multas con las personas a las que se tiene o con las empresas y países a las que se les exporta este petróleo. Claro. Y hay que destacar también que es el principal oleoducto de nuestro país, ¿no es cierto? O sea, que tiene una importancia enorme con 360,000 barriles de crudo por día. Es decir, hay una reserva, pero también esto tiene que ser solucionado y atendido por las autoridades porque la demanda que se tiene de este SOTE es muy, muy grande e importante para el país. Y solo para acabar, hablando del puente, la pregunta que se hace mucha gente es de quién es la responsabilidad. Porque si bien es cierto, se puede caer producto de la erosión y de estos temas ambientales y naturales, pero también se menciona que en esa zona ya se conoce que esto puede suceder y que quizás si el puente y las demás obras de infraestructura del lugar tuviesen mayores refuerzos y construidas
con concreto un poco más duro y resistente, pues evitaría situaciones como esta que en buena hora no ha cobrado vidas humanas, pero sí las afectaciones económicas que podrían suceder. Es por la erosión, no por las lluvias, que ya No vamos a hablar también de lo que ha ocurrido con y las claro, y vamos a hablar sobre las lluvias presentes en nuestro país, porque el NAMI ya dio su pronóstico para los próximos días. Como hemos visto, lluvias en el perfil costero, lluvias en el callejón interandino. En realidad no es un pronóstico apropiado y beneficioso para los ecuatorianos que viene en los próximos días. Vamos a verlo. Muchachos, esto está sucediendo. Durante el feriado de carnaval, 5 provincias fueron golpeadas por el fuerte invierno en el país. Chimborazo, Tungurahua, Guayas del Oro y Loja tuvieron inundaciones y deslizamientos que causaron muertos y daños en infraestructura. En total, la Secretaría de Gestión de Riesgos señaló que se han producido 79 eventos adversos por el temporal, 30 inundaciones, 21 deslizamientos de tierra, 15 puentes parcialmente dañados y 2 kilómetros de vías dañadas. Sin embargo, se prevé que las tormentas eléctricas y lluvias concluyan este 22 de febrero y que se reactiven con menor intensidad el fin de semana. Los próximos días sí tenemos previsto que se generen lluvias, sobre todo hasta el día jueves, no con la intensidad que se presentaron días anteriores, pero todavía tenemos que mantener una alerta, sobre todo en la región intraandina, en todo lo que es estribaciones de la cordillera occidental y en la región litoral, en la parte interior. El funcionario acotó que las lluvias registradas en la sierra se deben a que estamos en la zona de convergencia intertropical y explicó de qué se trata. En otras palabras, es una baja presión en donde los vientos confluyen y en ocasiones, obviamente, en época lluviosa en nuestro país, confluyen frente a nuestras costas, ingresa mucha masa de mucha humedad desde esta zona y por eso las lluvias se intensifican mucho, sobre todo en la región litoral y también en algunas localidades de la región interandina. Sobre los casos especiales de algunas ciudades, se solicitó a la ciudadanía que se mantenga informada a través de las redes sociales del INAMI. Ellos emitirán alertas que permiten tomar las respectivas precauciones ante eventos que salen de las previsiones. Andrea Orbe, Noticias 7. Va a llover entonces de aquí hasta abril. Andrea, como estás con esas tiritas, mejor pones una chompa. Ya me imaginaba que el señor Lautaro iba por ahí. No, pero es porque aquí se siente un poco más de calor. Usted que está viéndonos desde la casa, salga abrigado, ya ha oído. Entonces, al INAMI, hasta el viernes tendremos, digamos, una baja intensidad de lluvias. Incluso el viernes mermará un poquito, no solo aquí en Quito, sino también en provincias Guayas, Manabí. Sin embargo, el fin de semana nuevamente habrá intensidad de lluvias, no como las que tuvimos en el feriado pasado, que ya vimos 5 provincias se vieron afectadas con más baja intensidad, pero tendremos lluvias hasta abril. Yo creo que en abril un poco más. Abril lluvias mil. Lo que pasa es que aquí hay un contexto. Andrea acaba de venir de vacaciones, estuvo disfrutando de las playas ecuatorianas. Quiere lucir su bronceado. Claro, por favor. Y está bien, que nos traiga un poco en la redacción, ¿no? Porque que nos traiga un poco de sol a este frío acá en la cabina. Pero bueno, hay que tomar precauciones en los próximos días. Oye, y solamente un dato más para tenerlo presente. En la costa, en el litoral ecuatoriano, la humedad también va a ser considerable, porque si bien es cierto, se vienen lluvias, la temperatura va a oscilar entre los 30 grados en casi todas las provincias y ciudades más importantes de la costa ecuatoriana. Ustedes ya saben esa combinación, ¿no? Una radiación solar fuerte, eso es lo que está diciendo. No, fuerte en todo el país. Además, claro, temprano, y luego cae la lluvia y más los 30 grados de temperatura, la humedad de eso va a generar pues molestia sobre todo. 90% de humedad generalmente en esta época. Y tú que vienes de Guayaquil, Meche, ya sabes lo que es eso, ¿no? Ya sé lo que es eso, pero a mí me gusta, sí. ¿Qué les puedo decir? Bueno, en el feriado de carnaval también, amigos televidentes, la intensidad del volcán Cotopaxi alertó a los técnicos especialistas. Vamos a ver la situación y comentarla al regreso. La nueva etapa preeruptiva del Cotopaxi preocupa. Este fin de semana una columna de ceniza y gas de 1.300 metros sobre la altura del nivel del cráter volvió a prender las alarmas. Según la Secretaría de Riesgos, este comportamiento es monitoreado 24/7 por el Instituto Geofísico de la Politécnica. Lo que se ha pedido también es identificar cuáles son las vías o rutas en las cuales, la gente se movilizaría hacia las zonas de seguridad. Se hizo también pruebas de funcionamiento de las sirenas del sistema de alerta temprana y finalmente lo que se hizo es una validación de estas rutas que se trabajó con la ciudadanía
luego con las juntas parroquiales y se determinaron polígonos, en este caso para saber hasta dónde son cada uno de los barrios. ¿Cuáles serán las zonas más afectadas en la provincia de Cotopaxi y sus alrededores, sobre todo en Tungurahua? Tucumbí lo explica. En el caso, por ejemplo, de Tungurahua, dependiendo de la magnitud, incluso podría encontrarse material en lo que es Patate y lo que es Baños, ¿no? Los registros geológicos te manifiestan que incluso el material ha llegado ya a la provincia de Pastaza. Obviamente no con la magnitud, sin embargo sí se tiene que tomar estas consideraciones porque puede ser que el material genere algún estancamiento, digamos, en el curso del agua. Finalmente, el Parque Nacional Cotopaxi está abierto al público y se ha incrementado una visita de turistas, sobre todo extranjeros, a quienes les llama la atención este proceso. Turistas internacionales especialmente han sido los que se han dado cita para ver de más cerca el volcán en su actividad, ¿no? De hecho, ha habido un incremento de turistas en la ciudad de La Tacunga, justamente con el objetivo de visitar el Parque Nacional Cotopaxi. Byron Galarza, Noticias 7. Y bueno, para ampliar ese tema tendremos nuestro invitado especial luego del corte, Andrea. Así es, tenemos la entrevista con la autoridad máxima de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para hablar no solo sobre la actividad del volcán Cotopaxi, sino también sobre los, digamos, fenómenos. 7 de la mañana con 37 minutos y ya se encuentra conectado vía Zoom el titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Cristian Torres. Muy buenos días. Muchísimas gracias, secretario, por conectarse esta mañana a Noticias 7. Quisiéramos iniciar preguntándole cuál es la información que ustedes tienen sobre la actividad del volcán Cotopaxi. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando y viendo a nivel nacional. Y agradecemos al espacio para poder transmitir a la ciudadanía todas las acciones que se están ejecutando desde la Secretaría de Gestión de Riesgos en torno al volcán Cotopaxi y también a la época lluviosa. Con respecto al volcán Cotopaxi, se mantiene el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional emitió un nuevo informe especial en el cual actualiza la actividad del volcán y ratifica que el mismo se encuentra en un proceso eruptivo. Esto conlleva 3 escenarios, dentro de los cuales podemos tener el más probable, que es que se mantengan estas emisiones de vapor, gas y ceniza de manera leve a moderada, que podrían afectar las zonas cercanas al volcán y eventualmente en la provincia de Cotopaxi, en La Tacunga o Quito, dependiendo de la dirección del viento. El otro escenario es que tengan una actividad mayor con respecto a columnas de gases más altas, con más carga de ceniza, y que esto, sumado a lluvias, podrían ocasionar lahares secundarios que afectarían en las inmediaciones del Parque Nacional Cotopaxi. Y el escenario menos probable es el que tengamos una erupción como la de 1877, en la cual tengamos lahares que afecten ya mucho más territorio a nivel de las provincias de Cotopaxi, Pichincha, incluso Napo. Esto conlleva que mantengamos el proceso de preparación de la ciudadanía y de las instituciones, tanto del Estado central como de los municipios y prefecturas, ante un eventual incremento de actividad, porque estos escenarios mantienen un porcentaje de probabilidad, pero sin embargo los volcanes podrían incrementar su actividad en el futuro. Entonces, independientemente de que el volcán aumente su actividad o disminuya, nosotros vamos a mantener el proceso de preparación de cara a que la ciudadanía se mantenga alerta y preparada y sepa qué hacer en caso de que haya una erupción. Pero con lo que le escuchamos, entonces, ¿no hay indicios para cambiar a alerta naranja? Por ahora no. Por ahora el geofísico nos ha indicado que por ahora los indicadores que están siendo monitoreados por el Instituto Geofísico no nos dan señales que tengamos que tomar la decisión de cambiar la alerta naranja. Sin embargo, esto se monitorea todos los días y podría cambiar la decisión en el futuro. Esperemos que no sea así, obviamente, pero por ahora no hay señales que nos indiquen que tengamos que cambiar la alerta naranja. Muy bien, secretario. Nosotros hemos tenido, digamos, esta alerta, no la alerta amarilla, pero digamos la alerta con el volcán Cotopaxi desde el 2015 y hemos tenido varios simulacros. A su criterio, ¿estamos preparados para una posible erupción del volcán? La preparación para una emergencia no es absoluta. Digamos, si decimos que no estamos preparados, sería desconocer todo el trabajo que nosotros mismos estamos liderando respecto a los planes de contingencia, simulacros, simulaciones, entre otras cosas. Y por otro lado, decir que estamos totalmente preparados nos va a generar una sensación de confianza, la cual no es para nada beneficiosa en esta situación. Por lo cual, la preparación para la respuesta es un proceso de mejora continua, ¿no? Tenemos que continuar con esto, seguir conforme pasan los años, como usted lo menciona.
Hubo una reactivación en el 2015 que no cesó hasta ahora. Lo que hizo en agosto del año pasado fue, en octubre del año pasado, fue incrementar un poco más su actividad, pero no dejó de estar activo. Sin embargo, en esos años se dejó un poco de lado la preparación y ahora tenemos que retomarla con más fuerza, y nuestro compromiso y nuestra decisión, mejor dicho, es continuar con la preparación indistintamente de que la actividad incremente o disminuya. Ahora, para acabar el tema, hay gente que ya empieza a evacuar, que ya está viendo la forma de irse. No es necesario por el momento. Por ahora no. Eso sí, es muy importante que las personas escuchen a las decisiones que se toman en los poderes provincial, el poder nacional, en el caso de que se active, para que pueda evacuar en caso de que sea necesario, pero por ahora no lo es. Sin embargo, insisto, hay que estar muy informados de las fuentes oficiales y de ninguna manera pensar que esto no es posible, un incremento de actividad. ¿No? Si es posible, claro que, como lo dije al inicio, los escenarios tienen una probabilidad. La probabilidad más alta es que se mantengan como está hasta el momento, con emisiones de ceniza leve a moderada, gases y vapores, pero siempre existe la posibilidad, aunque sea baja, de que incremente, por lo cual tenemos que mantenernos preparados y cada persona tener su plan familiar de emergencia, conocer sus rutas de evacuación, siempre sus planes hacia dónde iría en caso de que tenga que evacuar. No olvidar aquella recomendación. Secretario, ahora cambiando de tema y sobre todo por las lluvias, ¿cómo se encuentran provincias como Chimborazo? Tuvimos en el feriado este lamentable incidente en Payatanga. ¿Cómo se encuentran también las familias que fueron damnificadas y las inundaciones que hemos tenido en otras provincias también? Sí, bueno, como ustedes saben, los saldos luego de estos días de intensas precipitaciones han sido las emergencias que se han suscitado a nivel nacional, teniendo a Chimborazo entre las afectadas, obviamente, con la lamentable pérdida de vidas en la familia que estuvo afectada por el aluvión, y también tenemos afectaciones en Manabí, en Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Loja y Morona Santiago. Estas están siendo atendidas por los municipios también en complementariedad con el servicio, en complementariedad de los municipios. En algunos casos se ha complementado el apoyo con asistencia humanitaria, con evaluaciones de necesidades. Y recordemos que la responsabilidad de los municipios en una primera respuesta está siendo activada en los territorios, por lo cual hay un trabajo en conjunto, ¿no?, entre Secretaría de Gestión de Riesgos con los municipios para poder atender a la población de manera efectiva. Muy bien, entonces con eso le agradecemos al titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Cristian Torres, por esta evaluación tanto del Cotopaxi como del tema de las inundaciones en todo el país. Ya lo hemos escuchado, son varias provincias las que se encuentran así. Le agradecemos, secretario, por su conexión, por su tiempo aquí con nosotros. Nos vamos a una pausa, Andrea, y volvemos con más información en Noticias 7, porque tenemos nuestra segunda entrevista en este... 46 minutos y ya se encuentra con nosotros la ministra de Educación, María Abraham. Muy buenos días, ministra. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí en Noticias 7. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días a todos quienes nos están viendo. Ministra, quisiera iniciar preguntándole sobre el anuncio que se realizó desde el Ministerio de Educación el día de ayer sobre el inicio de clases para la región Costa y Galápagos. Bueno, el día de ayer, una vez que se ha publicado ya en registro oficial el nuevo reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, hemos podido publicar el cronograma escolar para el próximo año lectivo de régimen Costa Galápagos. Por supuesto, tiene algunos cambios interesantes. Primero, bueno, la fecha de inicio, que es el 27 de abril para el inicio de clases, será un inicio escalonado, como todos los años. ¿27 o 24? Perdón, 24. Y tiene un inicio escalonado precisamente de clases el 24 de abril, con bachillerato y educación inicial. El 25 de abril, educación superior, que son octavo, noveno, décimo y preparatoria, primero de básica. Y el 26 de abril, quinto, sexto, séptimo y segundo, tercero y cuarto grados, es decir, el resto de los niveles educativos. Esto nos permite iniciar de forma escalonada como lo hemos hecho en otros años. Asimismo, en ese cronograma vemos un cambio importante, que es que volvemos a periodos lectivos dentro del año escolar de 3 meses, es decir,
a una división por trimestres del año lectivo. Esto nos permite también tener una evaluación permanente y continua de cuál es el desempeño de los estudiantes y poder tomar con los docentes medidas preventivas cuando ya identificamos tempranamente que existen estudiantes que a lo mejor no están alcanzando los niveles académicos esperados. Así podemos hacer un refuerzo pedagógico a tiempo. Que antes eran quinquemestres, ¿no? Antes estábamos en los quimestres. Estos, ahora en el reglamento permitimos que las instituciones particulares, fiscomisionales, municipales definan si es que quieren organizar su año lectivo en trimestres, en bimestres o en quimestres. Tienen autonomía para decidirlo, pero en lo fiscal este es el cronograma y será trimestral. También vemos un cambio importante en cuanto a la evaluación y esto implica que se eliminan las pruebas, estas famosas exámenes remediales y de gracia. Sí se mantienen los exámenes supletorios, eso sí se mantienen, los que conocíamos nosotros también, pero los exámenes remediales y de gracia se eliminan y como les decía, se refuerza más bien esa evaluación permanente y se habla de evaluaciones, no solamente exámenes, no todas las evaluaciones son pruebas estandarizadas o exámenes, se evalúa de distintas formas y son evaluaciones que nos permiten justamente conocer el desempeño de los estudiantes a lo largo de todo el año. ¿Por qué se toman este tipo de medidas, ministra, lo de regresar a los trimestres, eliminar el examen de gracia? ¿Se ha visto tal vez que no funcionaba el sistema anterior? Sí, creo que estamos adoptando, diría yo, una medida intermedia. En un momento cuando hubo una reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la publicación de su reglamento hace muchos años y su expedición inicial, se planteó los quimestres y se planteó además un mecanismo de promoción prácticamente automática de los estudiantes y varias oportunidades para recuperar el último examen, con mucho peso en ese examen final. Esto tenía una razón de ser y yo siempre pienso que con las mejores intenciones. Se buscaba que el sistema sea más inclusivo, pero lo que hemos visto es que muchas veces ha sucedido un efecto negativo de esta medida, que ha sido que tenemos estudiantes que se han promovido sin alcanzar los estándares mínimos en cada año y nos encontramos en ocasiones con estudiantes en octavo de básica que a lo mejor incluso no saben leer o incluso no comprenden lo que leen y que por lo tanto es imposible, digamos, que continúen en una trayectoria de secundaria de forma exitosa. Y esto pasa porque no hemos detectado esa falencia a tiempo. Y entonces lo que estamos haciendo no es un retroceso a lo que existía antes, sino un punto intermedio, encontrar mecanismos intermedios. De cierta manera. Así es, esto busca mejorar la calidad, un sistema educativo un poco más exigente, si se quiere, en lo académico, pero sobre todo, yo diría que nos levanta y despierta alerta sobre los niveles académicos y de desempeño de los estudiantes, no solo en lo académico, sino también si es que tienen una necesidad educativa especial asociada a una discapacidad, o a lo mejor inclusive si son víctimas de algún tipo de violencia intrafamiliar que afecta su desempeño, para poder atenderlo eso de manera oportuna. Y se reduce el peso del examen final. ¿Por qué? Porque ahora tenemos, tenemos constantemente evaluaciones que van a poder recuperarse las notas a lo largo de todo el año para que de todas maneras los estudiantes puedan adquirir esas habilidades, pero tenemos que cambiar un poco esa idea de que el objetivo del sistema educativo es aprobar el año, cuando en realidad el objetivo del sistema educativo es que los estudiantes aprendan. Si no han aprendido y se promueven, tenemos un problema y eso es lo que queremos revertir con este cambio. De acuerdo. Y ahora, ¿cómo se encuentran las infraestructuras para el inicio del año? Sabemos que estamos casi a 2 meses, sin embargo, hemos visto, y usted me confirmará el dato, ministra, ¿hay estructuras educativas afectadas por inundaciones ahora mismo? Así es. Bueno, todos los años y muy lamentablemente hay algunos cantones que tienen grandes inundaciones. Esto no es nuevo, no es de este periodo, ni mucho menos. Como vemos ahora en Daule, en Durán, muchas veces tenemos territorios completos que se inundan, no son instituciones educativas, sino todo el territorio. Esto se da porque no existen los mecanismos de drenaje de aguas lluvias suficientemente establecidos y se debe trabajar conjuntamente con las alcaldías de esos lugares. Con ellos inmediatamente siempre nos activamos para drenar el agua en la medida de lo posible y poder sacar si hay una inundación, una afectación a la institución. ¿Pero hay un reporte de número de unidades educativas que quizás estén afectadas en este momento? En este momento tenemos siempre, tenemos un reporte diario
diario de instituciones afectadas por cualquier evento peligroso, también inundaciones. Esto se activa dentro de nuestro sistema integrado con el ECU 911 para precisamente activarnos interdisciplinarmente e interinstitucionalmente con el ECU 911, la policía, las alcaldías. Van variando. El día de hoy estamos trabajando en más o menos 16 instituciones educativas que estamos justamente atendiendo de inmediato y sin embargo esto puede ir cambiando. Específicamente. Así es. ¿En qué provincias? Esto siempre nos ocurre, como les decía, en Guayas principalmente. Y ahora hablando sobre ese tema, también ustedes están construyendo obras, grandes unidades educativas, repotenciadas, mejor dicho es la palabra técnica. ¿Esto se podría ver retrasado por las inundaciones porque todavía tienen unidades en la costa? Ventajosamente no hemos tenido interrupción de las obras, pero gracias por esta pregunta tan importante que tú nos mencionas. La infraestructura educativa ha recibido un mantenimiento, digamos, parcial. Son más de 12.300 establecimientos fiscales en el país. El año pasado hicimos una intervención menor a la gran mayoría de ellos, pero hicimos intervenciones integrales, es decir, una inversión ya más importante de mantenimiento, de cambio de techos, de cambios de tuberías, a más de 1.060 instituciones y además hicimos la entrega de 16 unidades educativas completamente nuevas en distintos lugares como Guayaquil, Ventanas, Guaranda, Babahoyo, Cayambe. Estamos viendo ahí una de Cayambe. Quevedo, la Nicolás Infante Díaz de Quevedo. Esa es la Nicolás Infante Díaz de Quevedo. Allí ven ustedes una de las obras que se inició en enero del 2022 y que culminó en diciembre, se entregó la semana pasada con el señor presidente. Estas eran obras que tenían estudios de suelos y que sin embargo no se habían realizado y en 13 meses se intervino, se hizo una obra. El caso de esta que estamos viendo en pantalla beneficia a más de 3.000 estudiantes. Son dos en Quevedo, la unidad Nicolás Infante Díaz, pero también la unidad educativa Quevedo, ambas de esa envergadura. Y como estas que ustedes ven ahí, tenemos la unidad educativa Malchinguí, la Dolores Cacuango, la Surupugyo. ¿Cuántas en total? En total, el año pasado hicimos 16. Estas han sido inversiones que han completado obras que quedaban inconclusas, que estuvieron abandonadas, algunas de ellas, y 7, como es el caso de la que estamos viendo en pantalla, completamente nuevas, iniciadas en enero del 2022. ¿Y este año? Y este año estamos ya trabajando en 5 unidades educativas, en Naranjito, en Aloag, en Acacias, Paján y Camposano, y serán 5 más, es decir, entregaremos 10 obras de este año. ¿Qué ocurre con estas unidades educativas que aún no se han podido habilitar? Por ejemplo, entiendo que en Baba se está trabajando en nuestras infraestructuras pequeñas, que aún los estudiantes siguen teniendo clases vía Zoom. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de cantones o ciudades más pequeñas en donde pues todavía, insisto, hay estudiantes que no pueden ir porque aún no hay, digamos, esta intervención? Son muy pocas las ocasiones en donde hemos tenido que suspender clases presenciales luego de que volviéramos a la presencialidad al 100%. ¿Se tiene un registro de cuántas unidades? Sí, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil el año pasado tuvimos que suspender temporalmente las clases presenciales en 2 instituciones educativas, en este caso por temas de seguridad. Se reactivaron las clases presenciales después, ya con resguardo policial y dentro del plan Escuela Segura que trabajamos conjuntamente con la Policía Nacional. El caso de Baba es similar. Son muy puntuales. En este momento tenemos 100% de presencialidad, pero estamos terminando el año lectivo. Recordemos que ahora sí en Costa ya estamos en los últimos días de entregas de proyectos, pero esto siempre puede suceder. También hemos tenido suspensión de clases presenciales por caída de ceniza del volcán. Justamente antes estaba Cristian comentándoles todas las medidas que se adoptan para prevenir cualquier riesgo por emergencia o una posible erupción del volcán Cotopaxi. Hicimos nosotros recientemente un simulacro de evacuación en las instituciones educativas que podrían ser afectadas, y allí no solamente se pueden suspender clases en caso de una inminente erupción, sino también cuando hay una caída de ceniza, y eso ha sucedido. De acuerdo. Ministra, solo por culminar, esta misma modalidad que se está acogiendo para Galápagos y la costa ecuatoriana va a replicarse cuando inicie Sierra y Amazonía. Sí, se va a replicar en Sierra y Amazonía. Los estudiantes que actualmente están cursando el año lectivo 2022
2023. Ellos sí van a tener sus pruebas, sus exámenes remediales y de gracia, porque el cambio de normativa aplica a partir del año 2023-2024. Esto sucede tanto en costa como en sierra. Ya publicaremos el cronograma de sierra e inclusive hemos estado trabajando en cronogramas hasta el año 2025 para que la población pueda planificar cuáles son los recesos, cuáles son las fechas académicas y que también tengan un poco de tranquilidad de cuál va a ser un poco la planificación de la vida de nuestros niños. Nos ha quedado corto el tiempo, como siempre, con la ministra de Educación, María Braun Pérez. Muchas gracias por su presencia aquí. Nos vamos a una pausa y volvemos con los deportes. Ya está Mili con Deportes 7. Aquí en Noticias 7. Sin embargo, antes de despedir, compañeras, sí quisiera que ustedes me ayuden también a enviarle un fuerte abrazo, un gran saludo de cumpleaños a una televidente que nos ve todos los días. Estoy hablando de María Clemencia Castro, mi mamá, por cierto, quien está observándonos. Así que sí, le mandamos un saludo, compañeras, por favor. Claro que sí. Muchísimas bendiciones en este día, que lo disfrute mucho y que el señor Lautaro llegue con un regalazo el día de hoy. Un abrazo para María Clemencia, que disfrute mucho. Y pues aquí somos también sus fans, porque somos la asesora de moda de Lautaro Andrade. Felicidades, María Clemencia, que tenga excelente día y gracias por vernos y por la sintonía cada mañana. 7:59, 8 de la mañana, nos despedimos. Gracias. Buena jornada.